por medio de normativas, por medio de recomendaciones de organismos internacionales, que una corriente tan baja como 25, 30, 60, 80 miliamperes puede ocasionar la muerte de una persona, sobre todo si llega a ocurrir lo que es el fallo del corazón, una fibrilación ventricular, que es cuando la corriente pasa a través del corazón. Es decir, si nosotros llegamos a tocar un elemento que tenga voltaje con una mano y un elemento metálico con la otra mano, ahí va a pasar una corriente a través de nuestro organismo y fácilmente puede provocarnos un fallo en el corazón, y en este caso no se requiere de más que 60, 70, 80 miliamperes de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz, que es la que está en un domicilio, recordando que existen elementos en nuestra casa, en nuestro hogar, que consumen inclusive 1 ampere, es decir, 1000 miliamperes o inclusive más. He visto cargadores para celulares que traen la opción para 2 amperes, es decir, 2000 miliamperes. Pues es muy fácil que podamos nosotros sucumbir ante la corriente eléctrica, pero también se requiere de voltaje para que se ocurra un daño a una persona. Es decir, un voltaje tan pequeño como 5 volts, pues realmente no ocasiona que fluya una corriente a través del cuerpo, pero si esa corriente viene acompañada por un voltaje de 120 volts, de 220, de 440 volts, no se diga de medias tensiones, ya provoca una gran cantidad de problemas en nuestro organismo. Pero un daño en realidad de corriente eléctrica, ¿de qué depende? Pues depende de qué tan húmedo esté el ambiente, depende de si traemos las manos mojadas, depende del punto de contacto, por ejemplo, si es de mano a mano, si es de pie a mano, si es de mano izquierda, por ejemplo, que toquemos un elemento que tenga voltaje con la mano izquierda y el camino de conducción sea a través de mi cuerpo y que salga a mi pierna izquierda. Ese es algo muy peligroso porque atraviesa también el corazón y es muy dañino para una persona. Pero también si llegamos a tocar algo con nuestra cabeza y nuestra mano izquierda, es todavía más peligroso porque pasa a través de nuestra cabeza. Se dice que nuestra cabeza trabaja con corrientes, los impulsos eléctricos, pues esos son precisamente, el cerebro trabaja con corrientes bajas, con voltajes bajos, pero una sacudida de energía eléctrica puede ocasionarnos daños irreversibles, sobre todo si pasa a través de un camino de corriente, por ejemplo, de la cabeza a mi mano derecha, no se diga la mano izquierda, que también atravesaría la cabeza y el corazón. Entonces es doblemente peligroso. Curiosamente, existen frecuencias, por ejemplo, los kilohertz o frecuencias más elevadas para las cuales la corriente, los miliamperajes tienen que ser más elevados para que puedan dañar a un ser humano, y nosotros tenemos una corriente en nuestras casas de 60 amperes, de 60 Hz, de 50 Hz, que sí pueden ser dañinas a corrientes muy bajas. Los voltajes que son considerados dañinos para el cuerpo humano pues son desde 25 volts a 50 volts, dependiendo si las condiciones de humedad o las condiciones de nuestro propio sistema, a 60 Hz, y a 50 Hz se dice que son de 30 volts a 60 volts. Pero sin embargo, para corrientes pues ya desde 10 miliamperes se considera que son muy peligrosas porque provocan lo que se llama tetanización, paros respiratorios, asfixia cuando pasa de 30, de 40 miliamperes. Entonces realmente la corriente es muchísimo más peligrosa para nosotros. Una corriente elevada con un voltaje elevado, pues no se diga, es doble peligro porque la potencia es bastante mayor, y esto pues ya ocasionaría no nada más un tipo de problema severo para el organismo por su constitución, sino también quemaduras que pueden ser completamente perdurables en el tiempo. Se habla inclusive de diversos tipos de reacciones de nuestro organismo cuando podemos sufrir una descarga eléctrica, como lo son el umbral de percepción, que es cuando un valor mínimo de corriente pues nos provoca sensaciones que ya nos sentimos un ligero cosquilleo. Por ejemplo, cuando algunas personas juegan con las máquinas de toques, se empieza a sentir un ligero cosquilleo, y esto es a través de corrientes más o menos de tan pequeñas como 3 miliamperes, es decir, 3 entre 1000 sería
0,3 amperes. 3 miliamperes es algo tan pequeño que ya empezamos nosotros a sentir esa sensación de hormigueo. Esos valores son tomados de tablas, hay que tomarlos con reservas. Digo, no necesariamente van a ser 3 miliamperes, pueden ser 3, 4, pero generalmente estos valores no cambian tanto, simplemente cambian en las unidades, pero yo no quiero averiguarlo, realmente no lo he comprobado, aunque esto está difundido por normativas internacionales como la NFPA. Inclusive también existe una tabla en esta normativa que es la normativa oficial en algunos países acerca del riesgo eléctrico, de la seguridad eléctrica. Entonces, para valores, por ejemplo, un poco mayores, está el umbral de reacción, donde se produce una contracción muscular a partir de la sensación de no soltar, es decir, del umbral donde ya no podemos nosotros soltarnos de la corriente eléctrica. Pues ya es imposible que podamos nosotros abrir las manos, por ejemplo, para poder soltar un cable o algo así. Esto ocurre a partir de 10 miliamperes, por decirlo, por poner un número. Es algo tan pequeño como 10 miliamperes, ya no nos permite que soltemos nosotros y que podamos simplemente liberarnos de la energía eléctrica, de la corriente. Y si seguimos subiendo, pues ahora podemos nosotros entrar a un paro respiratorio, a una asfixia con 30 miliamperes, por ejemplo. Si seguimos subiendo estos efectos de corriente eléctrica, pues llegamos a 70, 80 miliamperes y ya nos provoca, o 60, 70, 80, ya nos puede provocar un paro cardíaco, una fibrilación, y con esto pues el fallecimiento. ¿Qué otra cosa también nos puede afectar? Tanto depende del voltaje que tenga esa corriente como la frecuencia a la cual estamos expuestos, que la peligrosa es la que tenemos en todas partes, 60 Hz, 50 Hz. Y digo, todas las frecuencias pueden ser peligrosas, ¿verdad? Pero normalmente, como estamos más expuestos a 60 Hz y a 50 Hz, pues son frecuencias demasiado dañinas para el cuerpo humano. Y sobre todo también, pues el tiempo de exposición que tengamos a este tipo de corrientes. No es lo mismo simplemente rozar un cable y sufrir una quemadura, sufrir un empujón o sufrir este tipo de efectos, a que tomemos con las manos completamente cerradas un elemento que traiga corriente y que nosotros pensemos que no lo trae. Entonces ya tenemos mucha más área de contacto y eso también provoca que haya más quemaduras, que haya una facilidad mayor para que la corriente pase a través de nuestro cuerpo. Es decir, el área de contacto importa, y también importa el tiempo bajo el cual nosotros suframos los efectos de la electricidad para que se ocurra un daño mucho mayor a nuestro organismo.